Hablar hoy la sijá del Rebbe de Shavuot, la tercera sijá de Lekutei Sijot, Chelek Chav Gimel. La sijá de hoy lo que habla es sobre un tema muy interesante, muy general en la Torah, que es el tema de la eternidad de la Torah en todos sus detalles. Donde encontramos en la Torah, especialmente en la Torah oral, en diferentes lugares, temas que aparentemente, en simple vista, son temas que hoy no tiene vigencia, son cosas que hoy no existen más. Cosas del pasado, cosas que con el año, con la vida, con la historia, con los años, sufren cambios. Y eso como coincide con el tema que sabemos que la Torah es eterna. Y el Rebbe acá va a venir con una explicación revolucionaria para entender todo esto. Dice el Rebbe lo siguiente: es sabido que la Torah, como fuimos recibiéndolo en el momento de Matan Torah, esa Torah, a pesar que ya existía antes, como sabemos que ya nuestros patriarcas estudiaban Torah, y en el Bet Medrash de Shem Va'ever había Torah, hasta desde la época de Adam Arishon ya existía Torah y también había mitzvot. Antes cada vez había más mitzvot, los patriarcas agregaron más mitzvot, y como dicen nuestros sabios, que nuestros patriarcas cumplieron todos los mitzvot antes que fueron dados. Entonces, ¿cuál es la novedad del momento tan histórico de Matan Torah? La explicación es que en ese momento la novedad de Matan Torah, que desde ahora y adelante fuimos ordenados, no es algo voluntario. Cada Yehudí, sin excepción, fuimos ordenados a cumplir a cada mitzvah, sin excepción, los 613 mitzvot con todos sus detalles, y estudiar toda la Torah con todos sus detalles. Cada Yehudí tiene la misma obligación. Y todo eso fue dado de Akadosh Baruch Hu. Anoji Hashem Elokeja, que Anoji, él mismo, yo mismo, Hashem, como dicen nuestros sabios, que Anoji es yo, mi esencia, Ana Nafshi Ktavit Yavid, yo, mi esencia, me escribí dentro de la Torah. Akadosh Baruch Hu puso su propia esencia dentro de toda la Torah y los mitzvot, y por eso toda la Torah, con toda su totalidad, pertenece a cada yudí sin excepción. Y por cuanto que en la Torah se encuentra la esencia, el alma, como si fuera Nafshi, la esencia de Hashem está en la Torah. Nafshi quiere decir mi deseo, mi voluntad, el deseo más profundo de Hashem se encuentra en la Torah. Eso nos ayuda a entender por qué la Torah no sufre cambios. Siendo que la Torah es parte de la esencia de Hashem, así como Hashem no sufre cambios, así como Hashem es eterno, por eso también la Torah también tiene esa misma eternidad, sin ningún cambio, sin ninguna diferencia, los mismos mitzvot, los mismos preceptos, cada versículo es verdad absoluta y es eterno para siempre. Antes de la entrega de la Torah, las enseñanzas, los preceptos tenían que ver más con la situación de la humanidad. Por eso había cambios y había aumentos. Y Adam Arishon tenía más preceptos que primero Adam Arishon recibió algunos preceptos, Noah recibió más, los avot Abraham, Yitzhak y Jacob agregaron más mitzvot que antes. ¿Por qué? Porque antes de la entrega de la Torah, todo el tema del cumplimiento de Torah Mitzvot tenía que ver con el bien de la persona, para los intereses de la persona, para mejorar a la persona, para hacer por objetivos humanos. Entonces, a la medida que la persona fue cambiando, mejorando, creciendo, recibía más mitzvot, más reglas, más cosas, para llegar a esa purificación de la persona. En cambio, en Matan Torah hay un cambio abismal. De ahora y adelante, Torah y mitzvot principalmente es voluntad de Dios, Nafshi. Hashem puso su esencia, su deseo, su voluntad, y no es que uno cumple mitzvah para recibir recompensa, a pesar que hay recompensa, pero no es eso lo que hace a la persona cumplir, no por la recompensa, no para refinar a la persona, hacer
lo mejor, no porque a través de eso somos un pueblo elegido y un pueblo, como dice el Pasuk, un reino de sacerdotes, un pueblo sagrado, que todo esto, si hubiese sido todo solo por eso, hubiese sido también cambios. A la medida que la gente cambia, también cambian los preceptos y hay cambios y cosas que pueden... Pero que si hablamos de Hashem y la voluntad de Hashem, que esto es eterno y eso nunca cambió y nunca va a cambiar, así como no hay cambios en Hashem mismo, en sus nombres, así también no hay cambios en su Torah y su mitzvot, es todo eterno como está explicado en otro lugar. Entonces, entendiendo eso, tenemos que decir que esa eternidad que Hashem puso su voluntad, su esencia, su deseo en la Torah, y entonces la Torah, la Jochma y la voluntad de Hashem es eterno, esto no es solamente en la Torah escrita, sino esa idea también lo tenemos en la Torah oral. Porque también la Torah oral fue dado de Moshe a Sinai, como está escrito en el Rambam, que todas las partes de la Torah oral, igual como la Torah escrita, fuimos recibiéndolo en el momento de la entrega de la Torah en Sinai. Como está escrito, el famoso Mamar Hazal, que todo, Mikra, Mishnah, Talmud, Agadá, hasta también cualquier hidush que un talmid vati, que un yehudí en todas las generaciones aprende, todo eso fue dado a Moshe Sinai, todo es una sola Torah sin ningún cambio. Y entonces, si toda la Torah es eterna, también todo eso es eterna. Entonces, dice el Rebbe, basado a eso, vamos a analizar ahora una parte de la Torah que aparentemente no coincide con eso. Eso que encontramos en el Talmud y en diferentes libros de Torah que hablan sobre la naturaleza humana, que hablan todo sobre temas de medicaciones, remedios, curaciones, que hay una gran parte en Torah oral, en la Gemara, que habla de estos temas. Tenemos que decir que todo eso también entra en el klal, en esa regla general, que la Torah es eterna, que no hay cambios. Pero hay que entender, sabemos que muchos de los medicamentos que están escritos en la Gemara, muchos de los remedios, muchos de consejos que está dado en la Gemara sobre diferentes temas de curación y de salud humana, mental y físico, hoy es diferente que antes. Como el Lashon famoso que está traído también en Halajá, lo trae el Ramó en Kuf Nun Vav, en Shulchan Aruch, que en diferentes temas cambiaron las naturalezas, Nishtanu Ativim. La naturaleza humana hoy es diferente que antes, entonces hay cosas que la Gemara en su momento lo prohíbe, pero hoy ya está permitido, o viceversa. Entonces, dice el Rebbe así, es verdad que hay cosas que Jajamim prohibieron por motivos de peligro, por ejemplo, donde la Gemara mismo dice que cambió, o la Halajá dice que hoy cambió. Por ejemplo, hay una halajá que si uno dejó agua abierto a la noche, no puede tomar de esa agua al día siguiente. Por cuanto que los jajamim lo prohibieron, dice la halajá el motivo, ¿por qué prohibieron agua abierto, que estaba sin tapa? Porque a veces hay víboras que pueden poner un peligro, pueden poner veneno en ese agua, la persona lo toma, va a ser peligroso. Ahí dice la halajá que hoy no hay que tener miedo de eso. Pero esto no es un problema, porque ahí la halajá fue dicho directamente con un motivo. La halajá fue dicho con ese motivo, con esa condición, diciendo que por cuanto que hay víboras, que ellos pueden poner su veneno y eso es el peligro del agua. Se entiende entonces que lugares que no hay víboras, o épocas como hoy en la gente en las casas no es común que haya víboras y que haya peligros, y entonces esa halajá de un principio fue dado con esas condiciones. Donde no hay esas condiciones está bien, pero hay montones de temas que la Gemara lo dijo sin decir que eso depende en épocas, depende en condiciones. Todo tipo de, a veces, de comidas, tipos de conductas, tipos de curaciones que está escrito en la Gemara, que la Gemara lo trae sin decir que eso depende por algún motivo, en alguna época, algunas condiciones. Se entiende que son eternos.
Y ahí es donde no entendemos cómo coincide con lo que estamos diciendo, que muchas de estas cosas hoy no sirven o no ayudan o no tienen mismo conducta porque cambiaron las naturalezas. ¿Cómo coincide eso con la eternidad de la Torah? Y vemos que muchos mefarshim dicen que temas que están escritos en la Gemara hay que aceptarlo como algo eterno, alajá de Moshe mi Sinai, que no tiene ningún cambio de ninguna manera. ¿Cómo se explica eso? Sigue el Rebbe, dice que encontramos esa pregunta con más fuerza todavía sobre el Rambam. El Rambam en su libro de alajá, donde ahí recopiló todos los alajot de toda la Torah, de los 613 mitzvot y todos sus dramas y detalles, el Rambam ahí trae, en principio, en el primer tomo, en Madá, en Ilhot Deot, el Rambam ahí trae todo un capítulo que habla sobre la salud del cuerpo. El Rambam empieza Ilhot Deot, capítulo 4, diciendo que por cuanto que uno tiene que tener un cuerpo sano, y esto es parte de la Avodat Hashem, tener un cuerpo sano, servir a Hashem, y entonces ahí empieza y trae alajot, en un capítulo entero, diciendo cómo hay que comportarse. Y lo pone como alajot lemaise, no como temas que tienen que ver con salud de un médico, de enfermedades, donde ahí la Torah dice en general que hay que preguntar a un médico, verapó y erapé, ni tan reshut la rofer erapot, la Torah da permiso al médico, vas a un médico y el médico te dice qué remedio tomar. Esto, la halajá nada más es hacerle caso al médico, pero no te dice los detalles. Acá la novedad es que te dice también los detalles. El Rambam lo pone como parte de la halajá y se hace parte del estudio del Rambam, un capítulo entero de un montón de halajot que te dicen cómo hay que comer, cómo hay que dormir, qué comida sí, qué bebida sí, cómo hay que hacer, y diferentes temas, en todo tipo de temas de salud. Y es más, el Rambam ahí, cuando trae estos halajot, el Rambam no dice solo en breve. El Rambam podría decir un solo halajá, diciendo, por cuanto que cuidar el cuerpo es servicio de Hashem, uno tiene que tener un cuerpo sano para poder servir a Hashem. Por eso uno tiene que cuidarse de todas las comidas peligrosas y cuidarse de comer comida sana para tener fuerza y mandar a decir, preguntar a los médicos de tu época, mirar en los libros que explican qué comidas son sanos, qué comidas no son sanos, etc. Podría decirlo en un renglón. Como vemos que el Rambam mismo, más adelante, el final del capítulo, dice que todos los halajot que yo escribí acá es solamente para gente sana. Gente que tiene un cuerpo enfermo tienen que cumplir otras reglas y ellos tienen que preguntar a los médicos para saber qué conductas tienen que tener. Entonces el Rambam lo dice sobre uno enfermo, pero cuando el Rambam habla de la persona sano, el Rambam mismo te da toda una lista, parte de la halajá, qué comidas, qué bebidas, qué conductas hay que tener en el día, qué tipos de gimnasio que hay que hacer, ejercicios, etcétera, lo que Rambam ahí dice. De ahí, hecho que Rambam puso todos estos detalles y no solamente lo resumió en una halajá, decir, preguntar al médico de tu época, se entiende que Rambam sostiene que eso es parte de la Torah oral, que es parte de la Torah eterna, y eso tiene indicaciones que son eternas y por eso son parte de la halajá. Es más, dice el Rebbe, eso también tiene una camina la aloja lema y se tiene una consecuencia alágica. Alágicamente, si una persona se levanta a la mañana y dice la brajá de la Torah y después tiene que estudiar, si es la brajá tienes que estudiar Torah para cumplir la mitzvah de estudiar Torah. Estudiando estos alajot en el Rambam, estás cumpliendo la mitzvah de estudio de la Torah. Si yo estudio esos halajot que me dicen qué bebidas, qué comidas, cómo comer, cómo dormir, etc., obvio estoy cumpliendo la mitzvah de estudiar Torah porque es parte del Rambam, que es parte de toda la Torah oral. Lo mismo como todos los temas de medicina que encontramos en la Gemara. En Masejet Gitin, Perek Mishach Hazor, en Masejet Psachim al final en Alvi Psachim en diferentes lugares. Como lo puso parte de la halajá, así como cada uno entiende. Si yo estudio los halajot en el Rambam cuando habla sobre creación del mundo, el principio del Rambam, sobre las estrellas y planetas y los malachim,
cumplo mitzvah de estudiar Torah porque es parte del Rambam. Lo mismo cuando estudio los cálculos de la astronomía que Rambam pone en Kiddush HaChodesh, es parte de la halajá, es Torah oral. Lo mismo acá con todos los remedios y todos los temas de salud. Y entonces acá surge la pregunta, ¿cómo puede ser? ¿Por qué el Rambam puso en su libro temas de halajá que no es eterno? Porque si vos mirás todas estas halajot, hay diferentes comidas o diferentes conductas que en la época del Rambam realmente era así, pero con los años y con las generaciones cambiaron las reglas y hoy estos temas cambiaron, ya no es igual que en esa época. Entonces, ¿por qué el Rambam lo puso en su libro? El Rambam podría hacerlo en otro libro, un libro de remedios, un libro de salud, donde ahí ponga cosas, conductas, igual como se pone para gente enferma, lo que tienen que saber, que tienen que hacer. El Rebbe dice en paréntesis, podemos decir que el hecho que el Rambam escribió estos temas de salud, de comida, de cosas que uno tiene que comer, a pesar que sabía que eso va a ser solo para un tiempo, porque después van a cambiar las naturalezas y cosas van a cambiar, eso nos muestra cuál importancia es el cuerpo de un yehudí, que aunque sea para un par de años, para unas generaciones, vale la pena poner todos los detalles, cuánto comida y qué comer, a pesar que sabemos que esto va a durar solo para un poco tiempo. Pero es difícil decir que esto es la explicación, porque el Rambam tendría que decirlo claro, que lo que estoy escribiendo acá es solo para mi época, después las cosas pueden cambiar. El hecho que el Rambam lo escribió como si fuera que es algo que así es, sin ponerle condiciones, se entiende que acá estos halajot son eternos. Y vuelve la pregunta, ¿cómo puede ser cuando nosotros vemos en la práctica que muchos de estos temas cambiaron por los cambios que hay en el mundo en diferentes temas? Y acá viene el Rebbe y dice primero una respuesta interesante, basado a lo que el Rambam mismo escribió sobre otro tema. Si comparamos esto con otro tema en halajá que trae el Rambam, podemos contestar esa pregunta. El Rambam explica en otro lado por qué él menciona en la cuenta de los mitzvot. El Rambam hizo la lista de los 613 mitzvot, y dentro de los mitzvot está la mitzvah de exterminar los 7 pueblos que vivían en Israel y Amalek. Y el Rambam dice que estos pueblos ya no existen más, entonces hoy estos mitzvot ya no se pueden cumplir. La pregunta es, entonces, ¿por qué lo nombra en los 613 mitzvot? Si el Rambam mismo dice que una mitzvah que tiene solamente un tiempo determinado, no es eterno, no es uno de los 613 mitzvot. Entonces, ¿por qué puso eso en la mitzvah? Dice el Rambam, el motivo es así. La posibilidad de la mitzvah existe siempre. En la práctica no están esos pueblos. Entonces hoy no lo podemos cumplir porque los pueblos no están. Pero no es que la mitzvah se terminó. No es que la Torah dijo eso es un orden para un tiempo determinado. La Torah dijo que siempre, en todas las épocas, si vos encontrás uno de los 7 pueblos o uno de Amalek, lo tenés que exterminar. Es una halajá. Esa halajá es eterna. No existe el recipiente, no existe la persona, no existe el pueblo para poder cumplirlo, pero la mitzvah sigue estando, la posibilidad sigue estando. Dice el Rebbe, entonces basado a ese Rambam, podemos decir acá lo mismo. También en nuestro caso, el Rambam te dice, estos preceptos o estas costumbres de comida, esto es la manera como una persona tiene que comportarse, esto es la conducta normal, natural y sano como tiene que hacer. El hecho que hoy algunas de estas cosas no se puede cumplir no es porque eso no es eterno. Estas leyes son eternos. Nada más el cuerpo que tenemos ahora no es apto a poder comportarse de esa forma. Entonces el tema es la falta del cuerpo, igual como decimos sobre los pueblos.
La mitzvah sigue estando. No existe ese pueblo hoy para poder llevarlo a la práctica, pero la posibilidad está. Si dice el Rambam, esa posibilidad sigue estando también con todas estas reglas que estamos hablando de salud y de curación, están ahora también. Lo que pasó es que el cuerpo no es apto para hacerlo, entonces hay cosas que cambiar. Bueno, esa respuesta es parecido a lo que Rambam mismo dice en los halajot acá sobre temas de comida. Rambam dice que él promete a todos que se van a comportar de esa manera y comer esas comidas que van a estar sanos y van a vivir con una vida sana, pero después Rambam dice que hay gente que tienen un cuerpo enfermo de un principio, un cuerpo débil, un cuerpo que por X motivos de un principio no es un cuerpo sano. Para ellos no va a funcionar lo que estoy diciendo porque el cuerpo de ellos no es apto y ellos necesitan otros remedios, etc. Y ellos tienen que preguntar a médicos. Entonces, basado a eso, podemos decir lo mismo acá también. En temas de épocas, los alajotes son eternas, pero el cuerpo cambió, entonces ahora el cuerpo no es apto para diferentes alajotes de detalles que Rambam lo pone. Bueno, es una explicación lindo, hermoso, coincide con la shitá del Rambam, pero todavía acá el Rambam tendría que decirlo claro. Así como hablamos sobre el tema de los pueblos, decimos claramente que esa mitzvah recae sobre estos pueblos. Entonces la mitzvah está, pero los pueblos no están, entonces no se puede cumplir. Acá también tendría que decir que esos halajot es sobre esta época, tendría que agregar eso. Y el hecho que no está escrito claro las condiciones, solamente lo dice como si fuera que así es, y no te pone ninguna condición, entonces vuelve la pregunta, ¿cómo se explica? ¿Cuál es la eternidad? ¿Cómo podemos tomar esos halajot, que es parte de la Torah oral, que es la Torah eterna, cuando sabemos que muchos de estos halajot son cosas que hoy ya no es vigente? Y acá viene el Rebbe con la respuesta profunda y revolucionaria. Dice el Rebbe lo siguiente: es sabido lo que dicen nuestros sabios, está escrito en libros, el libro Asaram Amarot del Rabbi Menachem Azaria de Pano, uno de los grandes jajamim de Italia, lo mismo también lo trae el Shla Kadosh. Una cosa muy importante, sobre todo la Torah en su totalidad. Dicen un klal, la Torah habla en verdad arriba y solo insinúa acá abajo. A Torah medaberet ba'elionim veromezet betachtonim. Muy lindo, muy interesante y muy profundo. Uno está acostumbrado, nosotros en general, cuando estudiamos la Torah, lo miramos de la manera que la Torah fue dado acá abajo. Y la Torah, primero de todos, es el simple, físico, material, las cosas como la Torah habla, pero también hay místico, y hay remazim, hay insinuaciones, cosas elevadas que hay en la Torah, pero esto es segundo, al revés. La verdad es que la Torah en su esencia es arriba. La Torah en su verdadera esencia es temas espirituales, divinos, cabalísticos, místicos. Tiene también un reflejo, una explicación, un remes acá abajo en este mundo. Y Rebbe aclara, Haz Shalom, que no tomemos eso mal pensando que las historias de la Torah no ocurrieron literalmente. Obvio que las historias de la Torah son historias que ocurrieron físicamente y concretamente son cosas que ocurrieron Abraham, Yitzhak, Jacob, Adam, Noach. En Mikra Yotzeh Midei Pshuto no podés sacar un pasuk de su simple, y el simple siempre está y es vigente y es fuerte. No hay dudas. Y lo mismo también cuando hablamos de alajot. Obvio que cada alajá, cada precepto, cada mitzvah, primero de todo es lo más simple. Pero la idea, lo que estamos diciendo acá, cómo es en la esencia, que en verdad todo empezó, toda la Torah empieza arriba, en los mundos superiores, y luego bajó acá abajo en este mundo. Así es como con la Torah, y lo mismo también en mitzvot. Los mitzvot,
la esencia de los mitzvot son mitzvot espirituales que tienen un contenido espiritual en todos los mundos superiores, y cuando no existe la posibilidad de cumplir la mitzvah en forma concreta por motivos X, porque no hay Bet HaMikdash, porque estamos afuera de Israel, los mitzvot siguen estando mitzvot espirituales, y la principal de la mitzvah es los mitzvot arriba, como está escrito claramente en el Medrash. El Medrash dice sobre el pasuk Magid Barable Yaakov Jukabu Mishpatable Israel, que Akadosh Baruch Hu enseña sus preceptos a su pueblo. Dice el Medrash que primero Hashem cumple esos preceptos, Él mismo lo cumple, Él tiene tefilín, Él tiene tzitzit, Él está haciendo los mitzvot en su mundo superior, obvio que de una manera espiritual y divino, y de ahí se pues los ordena al pueblo acá abajo cómo hacer tefilín y tzitzit en el mundo físico. Quiere decir que la raíz de la Torah y la raíz de la mitzvah es arriba. A pesar que nosotros siempre decimos Amaseu Aikar, la acción es lo más importante, y siempre decimos que la Torah no está en el cielo, la Torah fue dada acá abajo en este mundo y pertenece a nuestro mundo. Esto es sobre el cumplimiento de los mitzvot. El cumplimiento de la Torah uno lo tiene que cumplir literal, concreto, en este mundo, material, con todas las reglas de este mundo. Pero hablando de la Torah como un estudio, la Torah como una sabiduría, la Torah como el espíritu, la profundidad de la Torah, es justamente lo opuesto. La Torah en su esencia es un tesoro enorme y profundo que estaba escondido con Hashem en lo más alto que hay. Y de ahí fue encandelándose, bajando de nivel a nivel, como dice el Alter Rebbe en Tanya, capítulo 4, que la Torah es como agua que vino bajando acá abajo. Pero la esencia de la Torah es arriba, y de ahí se encadenó acá abajo, y por eso toda la Torah tiene otra mirada. Toda la Torah en su verdadera esencia es una Torah ruhaní, con explicaciones ruhanim, como se estudia la Torah en el Gan Eden, en los mundos superiores, y con las explicaciones de cabalísticos y de Hasidut. Ahí está la Torah, y también tiene su reflejo en este mundo. Basado a eso, volviendo a nuestra pregunta, vamos a poder ahora entender todo esto. Cuando nosotros miramos en la Gemara y encontramos que la Gemara habla sobre diferentes curaciones de diferentes enfermedades, cómo hay que curarlo. La Torah habla de todas estas curaciones como es en mundos espirituales. Todas estas curaciones hablan de también enfermedades espirituales y curaciones espirituales que de ahí también bajaron a este mundo en la época de la Gemara, cuando el mundo estaba más perfecto y coincidía abajo igual que arriba. Entonces todos los remedios y todas las curaciones de las enfermedades espirituales arriba se reflejaron acá abajo de la misma manera, con cosas parecidas en este mundo. Y ahí viene la Gemara y dice, comiendo esto, tomando esto, eso coincide con las cosas como son en los mundos superiores, y lo bajas y haces acá en este mundo, también te curas físicamente con tu cuerpo. Entonces, siendo que la Torah es eterna, esos remedios, esas curaciones, con todas estas enfermedades y curaciones que la Gemara habla, son eternos en el mundo espiritual, que es el mundo verdadero de la Torah. Después, como dice el Rebbe, como bepashtus, entenderlo en forma muy simple. Así como existen enfermedades del cuerpo, existen enfermedades del alma. Y sabemos que muchas veces las enfermedades corporales son en verdad un encadenamiento, un reflejo de las enfermedades espirituales. Las enfermedades del alma, que se refleja también en el cuerpo. Y entonces también las curaciones, los remedios, también remedios del alma que se reflejan en remedios del cuerpo. Entonces, cuando el mundo estaba en una perfección, el mundo inferior, donde estamos nosotros, estaba en un nivel más de un nivel más profundo, más alto, más espiritual, que coincidía lo material con lo espiritual de una manera más clara. Entonces, todas las curaciones espirituales se reflejaron también en temas materiales acá abajo en el mundo. Pero después que por motivos el mundo fue bajando de su nivel, el Galut, la destrucción del Bet HaMikdash, etcétera, diferentes cosas que hicieron que el mundo fue perdiendo, bajando de su nivel, y entonces pasó que el mundo inferior ya no refleja con toda la perfección lo que pasa en los mundos superiores.
y se hizo todos estos cambios. Que hay cosas que en el mundo espiritual quedaron fieles, eternos, verdaderos, sin cambios, porque la verdad las cosas no cambian, Torah es eterna. Pero su encadenamiento en el mundo material perdió la conexión y por eso mismo ya no es igual que antes y por eso vemos que hay cambios. Esa es la explicación. Dice el Rebbe, un ejemplo para entender lo que estamos diciendo ahora es un ejemplo de curación espiritual, lo que se llama teshuvah. La teshuvah también es una curación de enfermedades de los pecados, que la Torah dice que por tal pecado hay que traer tal corbán, hay que hacer tal trabajo del Bet HaMikdash para reparar ese pecado. Ahora que no tenemos el Bet HaMikdash, no hay más korbanot. Si una persona hoy va a traer ese mismo remedio, no sirve. Hoy no puedes traer corbán. ¿Qué es lo que puedes hacer? Teshuvah, tefilá, tzedakah, todo tipo de cosas espirituales que uno hace, que son curaciones para curar las enfermedades espirituales, los pecados. Entonces no hay corbán, pero sigue estando la curación espiritual. Parecido a eso es todo lo que hablamos de la Gemara. Todos los refuot que la Gemara habla siguen estando en el mundo espiritual y eso sigue estando hoy también. Y en eso no hay cambios. Bajarlo en algo concreto, físico, por los cambios que hay en el mundo, hay ciertas cosas que hoy no se hacen. Lo mismo también, volviendo al Rambam, vamos a explicar la misma forma el Rambam en Ilhot Deot, ese capítulo que el Rambam dice qué comidas hay que comer para ser una persona sana. He sabido lo que está escrito, lo que escribió el Tumim, Rab Yonatan Eibeshitz, que escribió un libro de Halajá, y él ahí en su libro trae sobre los libros del Rambam y de los Gdolei Israel de diferentes generaciones, que la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh estaba en su pluma, en su boca, en su mente cuando escribieron sus libros. Todos sus libros son libros que coinciden con Ruach HaKodesh, coinciden con la voluntad de Hashem. Por eso tenemos que decir que la eternidad de la Torah se encuentra también en el libro del Rambam. Y por eso vamos a utilizar la misma explicación como dijimos sobre la Gemara. El Rambam, cuando él escribió sus halajot, obvio que el Rambam primero hablaba en el mundo espiritual, como toda la Torah, su esencia es en el mundo espiritual. Y todas estas comidas y de estas conductas que el Rambam escribe en el Ilhot Deot, cómo uno tiene que levantarse a la mañana, hay que comer, que tomar esto, todo lo que habla son temas espirituales que tienen con la Neshama, como está arriba. Luego se refleja acá abajo. En la época del Rambam, estas comidas y estas bebidas y esas conductas también eran vigentes en este mundo inferior porque coincidía con lo que está escrito en los mundos superiores. Pero después que el mundo bajó y cayó de su nivel y ahora no podemos hacerlo de la misma forma físicamente, pero obvio, espiritualmente, cada halajá del Rambam tiene su explicación. Cada comida, cada bebida, cada conducta tiene su explicación espiritual en Avodat Hashem, tiene su explicación mística, si podemos entenderlo en forma mística, y esto es vigente, y es ahora, y es presente, y es futuro, es presente, es eterno. Porque esto es la verdad de la Torah. También lo que Rambam escribe en el mundo verdadero, el mundo espiritual, está todo igual, sin ningún cambio. Hablando como bajó acá abajo, hay cosas que por el descenso, la caída de las cosas mundanas, entonces no coinciden. Pero eso no quita la verdad y la eternidad de la Torah en su lugar esencial, que es el mundo espiritual. Después que entendemos todo eso, y ahora concluye el Rebbe la Sijá y nos dice, entendiendo eso, que la Torah tiene dos aspectos, el aspecto espiritual y el aspecto material, literal. Y la Torah primero empieza en lo espiritual y después se refleja en lo material, pero en verdad de la misma Torah, con todo lo que explicamos en esta sijá, tenemos que sacar de esto una enseñanza muy importante. El estudio de la Torah es un estudio que contiene las dos cosas. Uno tiene que estudiar la parte revelada de la Torah, como está acá abajo en este mundo, en el Pshat, en Halajá, y a la vez también está el estudio del secreto de la Torah que se estudia en el Gan Eden. Y ese estudio es Pnimiyut Torah, que hoy tenemos la posibilidad, a través de estudiar Hasidut, estudiamos sabiendo la grandeza de Hashem, la cadena de los mundos, la unicidad de Dios. Y entonces, ¿qué estamos diciendo?
A pesar que para sacar una alajá uno tiene que estudiar la Torah revelada. Alajá, mirar en la Gemara, mirar en Shulchan Aruch, porque estamos en un mundo material, tenemos que saber las cosas como está en este mundo, pero al mismo tiempo uno tiene que saber que cada alajá, cada tema de Torah tiene una raíz muy alta en los mundos superiores, y cuando yo estudio Torah tengo que tener presente que también cada parte de la Torah tiene explicaciones místicas y profundas y hay que buscarla, hasta que cuando una persona estudia una alajá simple en Shulchan Aruch, en el mismo tiempo tiene que acordarse y tener presente que todo esto es nada más como una vestimenta, pero tiene profundidad de lo más profundo de la sabiduría, la voluntad de Hashem. Y hay que cavar y encontrarlo. Y a través de agregar en las dos cosas, tanto en el estudio de Nigle de Torah, tanto en el estudio de Pnimiyut de Torah, vamos a merecer pronto a escuchar la Torah de la boca de Mashiach, como está escrito en la Alter Rebbe en Tanya, que cuando venga Mashiach no vamos a tener que estudiar la parte revelada de la Torah, porque sabiendo los secretos místicos de la manera más perfecta, cuando llega Mashiach, de ahí mismo vamos a poder sacar cuál tiene que ser la conducta en las cosas de halajá, en lo concreto, porque como dijimos antes, en verdad es una sola cosa, y cuando el mundo está en su perfección, coincide lo material con lo espiritual, y así va a ser cuando venga Mashiach. Y como termina el Rambam en su libro de halajá, en el Hot Melachim, y nos dice, el famoso halajá en el Hot Melachim, el Hot Melach HaMashiach, que todos los Jajamim y todos los profetas deseaban para la llegada de Mashiach, porque ahí vamos a poder realmente dedicarnos con toda la profundidad de la Torah y su sabiduría, y todo el mundo, incluso también la humanidad de los otros pueblos, no solo los Yehudim, van a estar ocupándose nada más en conocer a Hashem. Y los Am Israel van a ser grandes sabios, saber todas las cosas secretas del Creador a lo máximo que un ser humano puede llegar a captar. Y todo esto va a ser Bebiat Mashiach Tzidkeinu Bimera Be'ameinu Mamash.